Novedades que en realidad están confirmando rumores, ¿no? Que había Sí. ya desde hace un tiempo, circulando con los cambios que se van a introducir en el gabinete del gobernador Raúl Jalil para este segundo mandato, que viene signado por un cambio del signo de gobierno a nivel nacional. Va a haber un gobierno libertario, Javier Milei, y se tiene que acomodar la segunda gestión de Jalil a este cambio. Dos cosas. Primero, el ajuste que anuncia Milei, que hay que ver qué envergadura tiene, qué alcance tiene, qué profundidad tiene. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que los despachos oficiales en la Casa Rosada van a dejar de ser todo lo hospitalario que han sido hasta ahora. Claro. O sea, el gabinete, el gobernador Jalil y el gabinete tienen que reformular su agenda de contactos, cultivar nuevos contactos políticos e institucionales para gestionar los recursos en la Casa Rosada, para obra pública, para políticas de fomento de la industria, de la producción, todo lo que viene para la vivienda, todo lo que viene por fuera de lo que es la coparticipación, que ya viene mocha. Ya viene con un recorte a venir en noviembre del 13,2%, creo que ha sido acá en Catamarca, y hay que ver si se modifica la escala de si se coparticipa el impuesto al cheque, la mitad del impuesto al cheque, como pretenden los gobernadores. Esto se va a saber, bueno, vamos a tener un veranito bastante intenso, me parece, desde el punto de vista político. En este contexto se reformula el gabinete, que en realidad tiene pocas salidas. ¿Quiénes se van? Se va el ministro de Turismo Roberto Brunello, Sí. se va la ministra de Educación Andrea Centurión, se va la ministra de Salud Ávila, y se va el ministro de Industria Lisandro Álvarez. Eso van a quedar afuera del gabinete, no van a ser ministros, digamos, capaz que se reacomodan en algún otro casillero. Y se producen los enroques dentro de lo que es el gabinete provincial, que lo vamos a bautizar ya el gabinete de las alforjas flacas. En este gabinete vamos a ver quiénes son, cómo se dan los movimientos. El ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niederle, va a pasar a desempeñarse en lo que es el Ministerio de Servicios Públicos. Agua, Energía y Medio Ambiente. Actualmente en manos de Sampieri. Sampieri va a pasar a desempeñarse en Salud, en lugar de Ávila. Y en Infraestructura y Obras Civiles va a ir Juan Marchetti, que es el actual secretario de Hacienda en la Municipalidad de Capital, que ya viene de la gestión Jalil. Dalmacio Mera va a pasar al Ministerio de Educación. El Ministerio de Producción, que es el que tiene Mera, va a ser cubierto por Juan Cruz Miranda, el actual ministro de Gobierno. Y el Ministerio de Gobierno va a ser ocupado por Fernando Ávila, que es el hermano de la diputada nacional electa Fernanda Ávila, secretaria de Minería de la Nación. Bueno, este es el esqueleto. ¿Qué es lo que uno nota allí? Es un gabinete de alforjas flacas, porque se prevé una fuerte restricción de los ingresos a la provincia. De manera tal que van a tratar de, con menos recursos, obtener los mismos resultados de gestión. Este es el criterio. Es una cuestión de eficiencia. No quiere decir que haya disconformidad de cómo se ha administrado hasta ahora, pero sí que va a haber menos ingresos. Por lo tanto, va a haber que sacarle mayor jugo a esto. Este es el criterio que ha aplicado
el gobernador Raúl Jalil, y usted va a ver que son la mayoría gente con experiencia en el campo de la economía. Estamos hablando de Miranda, estamos hablando de Sampieri, estamos hablando de Marchetti. Muchos contadores. Un gabinete para la administración lo más eficiente posible de esos recursos que se supone van a ser bastante menores en esta, al menos en esta primera etapa apenas asuma Milei. Un gran misterio de qué es lo que va a ocurrir en eso. Fernando Ávila es un hombre de estrechísima confianza del gobernador Jalil, va a ir al Ministerio de Gobierno, que es el Ministerio Político. Se va a sostener ahí los equipos y la línea que vienen desde Jorge Moreno a Juan Cruz Miranda y van a seguir con bajo la gestión de Fernando Ávila. Que allí el Ministerio de Gobierno afronta en este momento un desafío, y lo va a afrontar, me imagino, porque Jalil asume el sábado. Ahí se producirían los cambios oficialmente. Dificilísimo, muy complejo, que es el conflicto que hay con la justicia. Que está en este momento ya resistiendo la prestación del servicio de justicia. Con planteos sobre todo de los abogados, que sobre fin de año, como todo el mundo, se vencen la presentación y tienen una serie de audiencias y quieren hacer unos pesos a pasar la feria. Entonces hay una presión porque la justicia está funcionando en horario restringido. Corta sus actividades a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. En ese marco, por ejemplo, se produce la suspensión del juicio por abuso que iba a haber ahora el 11 de diciembre contra el sacerdote Renato Ragido, que se va a pasar para febrero. No lo va a decir nadie, pero en realidad es porque los juicios empiezan a las 9. Entonces a las 10 ya no va a haber actividad, entonces no se puede llevar adelante. Bueno, este conflicto con el Poder Judicial tiene que ya empieza a degradarse, a envilecerse de manera muy notoria. Hoy hay una carta del ministro de la Corte, José Pepe Cáceres, el último moicano del tiempo del Frente Cívico, donde responde a esto que en rigor salió desde de Luis Barrio Nuevo, en la marcha con Roja, cuando Luis Barrio Nuevo dice, ataca a la justicia y lo señala a José Pepe Cáceres y dice, usted gana 3 millones de pesos y se lo pasa en los bares. Y después eso se fue repitiendo, y se fue difundiendo y empezó a cundir, como cunden en Catamarca estas cosas, bueno, ya metiéndose en el bolsillo y en los ingresos de la gente. Bueno, Cáceres entra en ese juego, es un ministro de la Corte, entra en ese juego y publica ya hoy una carta donde dice, bueno, pero el fiscal de Estado gana tanto, y la ministra de Economía gana tanto, y el hermano del gobernador Aníbal gana tanto. Entonces ya entramos en un terreno sumamente rebaladizo, en una escalada, una degradación de la discusión, nada menos que sobre la situación del Poder Judicial, que se aceleró este proceso con el discurso que dan los miembros de la Corte, caracterizados miembros de la Corte, el doctor Figueroa Vicario, la doctora Fernanda Rosales, Hernán Martel, ante la manifestación de los empleados judiciales. ¿Cuál es el problema que hay acá? No se puede llamar conciliación obligatoria. No, acá no. Porque no es un conflicto sindical, es un conflicto de poderes. La patronal de los judiciales es la Corte. Y la Corte está plegada a la medida de fuerza. Tan es así que ha sacado una acordada suspendiendo la Corte las actividades en la justicia, o sea, restringiendo el horario de atención, que está generando algunos problemas. Entonces hay un conflicto de poderes que debe resolverse en el plano político. Esto de cuánto gana cada uno, que es erosivo desde el punto de vista personal,
Sí, encima en el marco de hoy se conocieron los datos de la UCA, de la pobreza, en un marco de Claro, es muy irritante, pero en realidad, ¿cuál es el fondo de la cuestión acá? La justicia, el Poder Judicial, se ha quedado sin plata. Ese es el problema. Dio una serie de aumentos con una escala diferenciada del resto de la administración pública, o sea, distinta, de manera tal que acumula un aumento mayor que el de la administración pública, y este último aumento del 13,5% que ha dado, ya le agota todo el crédito presupuestario que tenía. De manera tal que necesita que el Poder Ejecutivo le dé el dinero para cubrir ese aumento. Esa es la pulseada. Aunque no importa cuánto. Supongo que la gente se indigna más, sabe cuánto ganan o cuánto dejan de ganar. Cáceres, que señala en la carta de hoy que publica hoy el diario Lancasti, dice, bueno, está bien, nosotros ganamos esto, pero nosotros no podemos ejercer otra tarea. No podemos poner un kiosco, por ejemplo. Tenemos que dedicarnos exclusivamente al ejercicio de No tenemos gasto de representación, no tenemos viático, no cobramos honorarios como en Fiscalía de Estado. Nos da una serie de razones. Ganará mucho, ganará poco, será injusta su situación salarial. Ese no es el problema que hay en este momento. Por eso digo, la discusión se está bandeando para el lamentable rumbo de los tomates. Porque en realidad acá, ¿qué pasa? Las alforjas tan flacas. Por eso se introducen estos cambios en el gabinete y el Poder Judicial se ha salido de la pauta, ha agotado su crédito presupuestario y ahora necesita que el Poder Ejecutivo le dé el dinero para pagar ese aumento. Se habla de la independencia del Poder Judicial, de la autonomía, de las presiones que significan condicionales el sueldo, pero acá hay una cuestión muy sencilla: la plata sale de un solo bolsillo. Lo otro es la discusión de cómo se administra. Entonces el gobierno dice al Poder Judicial, ustedes administran mal, y el Poder Judicial dice nosotros tenemos más plata si usted administrara mejor y en lugar de tener tantos empleados. Pero de hecho es una discusión que no lleva a nada y que lleva a una confrontación que se hace cada vez más insalvable y que sería conveniente empezar a acercar algunas posiciones. Esa es la tarea más urgente que le toca asumir al próximo ministro de Gobierno, Fernando Ávila. Tengo entendido que esta tarde o al sumo mañana está previsto un diálogo, ¿no? Bueno, sí, es posible. Ahora la Corte necesita esa plata y el Poder Ejecutivo no se la quiere dar. O sea, el Poder Ejecutivo dice, no se la puedo dar. ¿Y qué ha pasado? La Corte ya pagó con el 13,5% de aumento, noviembre, y va a tener que pagar, ya es un derecho adquirido, digamos, va a tener que pagar diciembre y el aguinaldo con ese aumento. Y no le alcanza. Entonces está pidiendo el dinero al Poder Ejecutivo. Y si esta lógica sigue para el año que viene, porque le van a recortar el presupuesto en la legislatura. Lo van a recortar como se lo recortó el año pasado. Y el anteaño pasado creo que también. Y si sigue esta dinámica, en 6 meses, en julio del año que viene, ya se van a quedar sin crédito presupuestario. En un contexto general donde lo que se avisora es una fuerte restricción de los ingresos de la provincia. En el marco, el presidente electo ha dicho nada menos que va a haber una estanflación. De manera tal que
para que funcione armoniosamente los organismos del Estado, acá hay que sentarse en una mesa y esos organismos del Estado tienen que unificar un criterio administrativo. Porque si no, esto se va a desmadrar. ¿Cómo ya se está desmadrando la discusión con estas cosas? Con estas cosas que empiezan a amenazarse con sacarse los esqueletos del armario, los diferentes actores, lo cual sería sumamente inconveniente en un poder que ya viene con su prestigio eleccionado, como es el Poder Judicial. Viene, se habla, hay otra carta muy interesante de la doctora Leticia Llopi que se publica también en el diario, donde se habla de la polémica que rodeó la eliminación del Consejo de la Magistratura y su reemplazo por la Comisión Evaluadora, cómo se produjeron designaciones aprovechando que los concursos en la Comisión Evaluadora se declaraban desiertos, el mismo proceso de designación de miembros de la Corte. Bueno, todo esto, que viene ya desde hace unos años, va dando la imagen de un manoseo que también toleró la Corporación Judicial. La Corporación Judicial no dijo nada durante todos estos supuestos infracciones o malas conductas que tuvo el poder político. No dijo nada nunca, no ahora, nunca en toda la historia. Y ahora bellaquea cuando le tocan el bolsillo. Esta imagen no es la más apropiada ni de la Corporación Judicial ni del poder político. Y si encima no, en un momento que se necesita que se avisora, la composición del gabinete lo está marcando, más allá de lo que ha dicho ya el gobernador de la provincia y lo que están diciendo distintos actores, que vienen la época de la escasez, vaca flaca, y que hay que tratar de, con lo poco que entre, o con ingresos en retroceso, seguir manteniendo algunos resultados que al gobernador o al gobierno, al poder político, le parecen que deben mantenerse. Por ejemplo, inversión en obra pública. Por ejemplo, políticas como los descuentos en el día de ensueño que se hacen con en sintonía con el Banco Nación, los créditos que da la Caja de Crédito Provincial, que dan la Caja de Crédito Municipal, el fomento a la industria, el fomento al comercio, al turismo. Bueno, eso, si se quiere sostener desde la política, necesita un estilo de administración diferente. ¿Cómo le pasa a cualquiera que... como en la casa de uno, digamos. Exactamente. Y entonces, en ese marco, es muy inconveniente esta pelea que se está desarrollando, que ya está resintiendo la prestación del servicio de justicia sobre fin de año. Y hacia eso le sumamos que se empiezan a tirar los recibos de sueldo de un lado y de otro, de cuánto gana uno y cuánto, se pone más complicada, ¿no? El peligro ahí es que cuando se empiezan a tirar los recibos de sueldo por la cabeza, es que otra cosa se van a tirar por la cabeza. Digamos, Barrio Nuevo, Cáceres, Jalil, por lo menos puede decir, bueno, se tiran los recibos de sueldo por la cabeza, pero lo dicen ellos. Acá funciona en Catamarca también todo este tema de las redes sociales, para la difamación, para el descrédito de la gente. Entonces no conviene entrar en esos terrenos. No conviene entrar en esos terrenos porque se llega a instancias de las que después es muy difícil volver. Sí es importante, y me interesaba marcar cómo se va a componer el nuevo gabinete, porque el estilo señala una preocupación por cómo se van a administrar los recursos, de los cuales ni siquiera se sabe, porque hay presentado o se va a presentar en el Congreso Nacional un proyecto de ley para coparticipar la mitad del impuesto al cheque, que es lo que el ministro Sergio Massa había prometido hacer
cuando instigó, digamos, elevar el piso de ganancia, elevar el piso desde el cual se empiezan a pagar impuestos a las ganancias. ¿Eso qué generó? ¿En qué devino? Bueno, se recauda menos impuestos a las ganancias. Y la proyección para el año que viene es que la provincia va a recibir casi 60.000 millones de pesos menos de los que hubiera recibido si el impuesto a las ganancias siguiera vigente. En un marco de gran incertidumbre política. Bueno, y el gobierno que electo tampoco parece que no va a hacer nada en relación a eso. Parece, yo lo que veo también a nivel nacional es una gran inconsistencia política. No solo que afecta principalmente al gobierno electo, al gobierno de Milei, pero también a todo el ecosistema político. Todo el ecosistema político ha sido afectado por este triunfo de Javier Milei. Y está muy parcelado, muy fracturado. El triunfo de Milei ya ha arrasado con todo lo que eran los liderazgos nacionales, los ha afectado. Cristina Kirchner, Sergio Massa, Mauricio Macri. Y ahora hay que reacomodar eso, de manera tal que Milei no sabe con quién hablar, que le garantice algún tipo de consenso mínimo dentro del Congreso de la Nación. Así es como, por ejemplo, va a ser Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y no Ritondo, que era el que quería Macri, ni Randazzo, que era el que quería Milei, que tenían una particularidad, ninguno era libertario. No. Como no hubo acuerdo con los aliados que elegían, que elegía va con los propios. Que elegía Milei, de hecho, bueno, no hay acuerdo, no te damos el acuerdo, pon el que vos quieras. Lo mismo va a pasar en la Cámara de Senadores. Y de ahí viene la discusión más interesante toda, que es hay que ver cómo se desarrolla. ¿Cuál es? La distribución de las comisiones, la distribución de los cargos administrativos, cómo se va a manejar eso. En las dos cámaras. En las dos cámaras, claro. En el Congreso Nacional. Entonces Milei asume muy condicionado, no solo porque su triunfo obedece a una dinámica muy personalista, muy de relación directa, bueno, lo refleja cuál va a ser su acto de asunción. Es un banderazo frente al Congreso donde él va a dirigir sus palabras directamente al pueblo. Bueno, Campi, pero y si él quiere, digamos, tener gobernabilidad, tener un marco de acuerdo, va a tener que, por ejemplo, en las comisiones más importantes va a tener que ir cerrando con los diferentes fuerzas políticas ahí, obviamente, si no, esto es lo que está desafiando a Milei. El sistema político se va a reconfigurar de alguna manera, se va a reacomodar, no existe el vacío ahí. Y Milei se tiene que reinventar de acuerdo a esas condiciones. Como el gobernador Raúl Jalil se tiene que reinventar de acuerdo a estas nuevas condiciones para las que le toca desarrollar su segundo mandato, que son con un gobierno nacional antagónico desde el punto de vista político a él, donde es necesario el diálogo, donde es necesario todo esto, pero es antagonista. Y en realidad antagonista todos los gobiernos. Ningún gobernador del país apostó por Milei. Y en ese sistema tan fracturado, tan dividido, con la definición de su liderazgo pendiente, en veremos, porque hay que esperar cómo se desarrolla esta gestión que se inicia la semana que viene, emergen como un eje poderoso, legítimo, bien afianzado, los gobernadores de las provincias, que tienen un problema de caja, un problema estructural que le ha dejado este presidente griego de haber reducido la recaudación del impuesto a las ganancias.
el primer round de esa pelea, muy intenso, que es una puja por el ingreso, por cómo se van a distribuir las partidas, lo está protagonizando insólitamente. Bueno, una modalidad bastante insólita. Yo no recuerdo, ni en la provincia, ni en el país, ni en ningún lado, una rebelión judicial como la que se está dando en Catamarca. No recuerdo. Esto, más allá del estilo, más allá de lo que se estén diciendo, yo no recuerdo una rebelión corporativa de esta envergadura, donde ya le digo, no hay forma de resolverlo por la vía legal, porque la patronal está actuando en conjunto con los trabajadores. Entonces es un conflicto de orden político que requiere una solución política. Vamos a ver hasta dónde escala la tensión.